El mensaje vibró en el salpicadero a las 18:32 del 15 de marzo de 2024. Nuestro 10º aniversario de bodas. Me he quedado atrapada en la oficina. Fecha de entrega crítica. Lo siento mucho, cariño. Feliz 10º aniversario. Te lo compensaré este fin de semana. Te quiero. 3 emojis de corazones rojos. El dibujo de un beso. Era el código digital de una mujer que llevaba engañándome 14 meses, una mujer que se sentía tan cómoda en el fraude que decoraba sus mentiras con iconos infantiles. Yo estaba sentado en mi furgoneta de trabajo, en el aparcamiento de El Alambique, un restaurante de esos de cocina de autor en la calle de Alcalá. Llevaba puesto un traje gris marengo que había comprado 3 días antes específicamente para esta noche. No lo busqué en una boutique de lujo de la calle Serrano, sino en una tienda de segunda mano cerca de la Puerta del Sol. Los electricistas autónomos no solemos tener presupuesto para sastres a medida, pero el 10º aniversario solo ocurre una vez en la vida, y quería que ella viera que yo estaba a la altura de su nuevo mundo. En el asiento del copiloto, descansando sobre el albarán de una instalación matutina, tenía flores. Azucenas, las favoritas de Elena. Las mismas que llevó en nuestra boda, las mismas que le enviaba a su oficina cada 15 de marzo desde hacía 10 años. Esta vez las recogí en persona en una floristería de toda la vida en Chamberí. Quería dárselas en mano, mirar su cara y comprobar si todavía me miraba como cuando ella tenía 29 años y yo 32, cuando nos prometíamos el para siempre bajo las bóvedas de la iglesia. Leí el mensaje de nuevo. Atrapada en el trabajo. Casi arranco y me vuelvo a casa. Casi llamo a Mateo para ver si quería tomarse una caña en el bar de abajo. Casi dejo que otra noche desapareciera en la rutina de un hombre cuya mujer siempre estaba ocupada, siempre trabajando hasta tarde, siempre fuera de su alcance. Pero ya había pagado la reserva. Un depósito no reembolsable de 80 euros. Esa cifra duele cuando diriges una pequeña empresa de instalaciones eléctricas y sabes perfectamente cuántas horas de escaleras y cuadros de luces cuesta ganar cada céntimo. Así que, por puro orgullo y testarudez castellana, decidí entrar. Cenaría solo, pediría una copa de algo caro y brindaría por 10 años de matrimonio conmigo mismo. Esa decisión es la única razón por la que hoy puedo contar esto. Entré en El Alambique a las 20:10. La anfitriona me condujo a una mesa pequeña al fondo, junto a una ventana que daba a un callejón oscuro. No era el rincón más romántico del local, pero encajaba con un hombre que cenaba solo en su aniversario. Pedí una copa de Ribera del Duero, un reserva, para que el castigo fuera completo, y dejé las flores en la silla vacía frente a mí. Cogí la carta, pero mis ojos se desviaron hacia el otro lado del local. Parcialmente oculta tras un biombo de madera tallada que separaba el comedor principal de un reservado más discreto, vi un vestido negro. No cualquier vestido. El vestido negro. El que le había regalado a Elena por Reyes, comprado en una boutique de Chueca que me costó un ojo de la cara. Recordé cómo se lo probó en el dormitorio, dando vueltas frente al espejo, mientras decía: este lo guardo para algo especial. Lo llevaba puesto esta noche. En el mismo restaurante que yo. En nuestro aniversario. El mismo que, según su mensaje, estaba demasiado ocupada para celebrar conmigo. Estaba sentada frente a un hombre de pelo canoso, con ese bronceado de quien esquía en Vaqueira en invierno. Llevaba un traje de sastre que probablemente costaba más que la letra mensual de mi furgoneta. Él se inclinaba hacia ella, con su mano descansando sobre la de Elena sobre el mantel de hilo blanco. Había cava en la mesa. 2 copas de esas de cristal fino que solo ves en lugares donde la gente quema el dinero como si fuera hojarasca. Él dijo algo. Ella se rió. Fue esa risa que yo solía escuchar en nuestra cocina cuando decía algo que la pillaba desprevenida. Una risa auténtica, sin filtros. Se la estaba entregando a otro. Y entonces, ella se inclinó sobre la mesa y lo besó.
No fue un pico de cortesía. No fue un beso social. Fue un beso con historia, con intención y con la promesa implícita de lo que vendría después de la cena. El tipo de beso que yo no había recibido de mi mujer en meses. Me faltó el aire. El murmullo del restaurante, el tintineo de la plata sobre la porcelana, el jazz suave que escupían los altavoces. Todo colapsó en un único pitido agudo, como el sonido que hace un cable de alta tensión justo antes de reventar. Mis manos apretaron el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi visión se estrechó hasta que solo quedaron el vestido negro, el pelo canoso y ese beso. Me levanté. Iba a ir allí. Iba a volcar esa mesa con todo su cava y su cristal fino. Iba a mirar a mi mujer a los ojos en nuestro 10º aniversario y preguntarle cómo iba la fecha de entrega de su trabajo. Iba a montar un escándalo que nadie en la calle Alcalá olvidaría en su vida. Di 2 pasos antes de que una mano, firme como una mordaza de acero, se cerrara sobre mi antebrazo. Siéntese. Ahora mismo. La voz era baja, femenina y poseía una calma inquietante. No era una calma relajada, sino controlada, la de alguien entrenada para mantener el pulso mientras el mundo de los demás se hace pedazos. Me giré, dispuesto a soltar un improperio. Una mujer que no había visto en mi vida estaba de pie junto a mi mesa. Tendría unos 40 y largos, el pelo oscuro recogido en un moño tirante, una americana azul marino sobre una blusa blanca inmaculada y ningún adorno excepto un reloj técnico que parecía más una herramienta de precisión que una joya. Tenía la postura erguida de quien ha pasado años en instituciones donde el rango se lleva en la espalda. Policía Nacional, Guardia Civil. Algo donde el cuerpo es un recurso operativo, no un adorno. Suélteme el brazo, mascullé entre dientes. Siéntese primero. No me haga repetirlo. Oiga, no tiene ni idea de lo que pasa. Mi mujer está ahí besando a otro hombre y voy a cometer el error más necesario de mi vida. Ella no levantó la voz ni apretó más de lo necesario. Solo me clavó unos ojos grises que estaban absolutamente quietos. Sé quién es ese hombre. Sé quién es su mujer. Sé exactamente qué está pasando en esa mesa, dijo ella. Y necesito que se siente, porque el verdadero espectáculo está a punto de empezar y usted no querrá verlo desde el calabozo de la comisaría de retiro. Algo en su autoridad me detuvo. No fueron las palabras, sino la absoluta certeza. Aquella mujer no estaba adivinando. Sabía algo que yo ignoraba, y ese conocimiento era tan sólido que podía sentirlo, de la misma forma que un profesional detecta una derivación en una fase solo con acercar la mano. Me senté, derrotado por la lógica de su mirada. Ella ocupó la silla de Elena, frente a mí, junto a mis azucenas marchitas por el aire acondicionado. Me llamo Viviana Gil. Soy investigadora privada. Sacó una tarjeta de visita de su americana y la deslizó por la mesa con 2 dedos, como quien mueve una pieza de ajedrez. Fui inspectora de la escala ejecutiva durante 15 años. ¿Y qué quiere de mí? Fui contratada hace 3 meses por una mujer llamada Margarita Peláez de la Riva. ¿Le suena el apellido? Es de los de toda la vida, de los que tienen el nombre en el portal de los edificios. No me suena de nada. Le sonará. Margarita es la segunda exesposa del hombre al que su mujer está besando. Se llama Sergio Mercader. Es el director ejecutivo de Capital Progresivo, donde trabaja su esposa. Y esa aventura que usted está viendo está a punto de costarle a él una indemnización de 5 millones de euros gracias a un pacto de convivencia muy específico. Usted es el daño colateral, señor Rubio, pero también puede ser el mayor beneficiario de este desastre. Me quedé mirándola fijamente, con el pulso martilleando en las sienes. Al otro lado del restaurante, el sumiller traía a Elena y a Sergio una segunda botella de cava, un Gramona que burbujeaba con una alegría insultante. Mis azucenas de aniversario se marchitaban en la silla de al lado,
convertidas en un atrezo patético, mientras una detective me explicaba que la demolición de mi matrimonio no era más que una subtrama en la historia de venganza de una desconocida. Va a tener que explicarme eso, dije, tratando de que mi voz no sonara como un cable pelado. Lo haré, pero primero necesito algo de usted. ¿Qué? Pregunté, con la mirada clavada en el perfil de mi mujer. Templanza. 30 minutos de reloj. No se acerque a ellos. No los confronte. Que no tengan ni la más remota sospecha de que usted ha pisado este local. Tengo a un operativo fuera con una cámara de largo alcance y a otro en la puerta del Hotel Riz, en Velázquez, donde el señor mercader tiene una reserva fija en la habitación 412. Si monta una escena ahora, solo conseguirá gritos y una denuncia por coacciones. Si espera, lo conseguirá todo. ¿Y qué significa todo para una persona como usted? Pruebas de cargo, una ventaja estratégica irreversible y la verdad sobre su esposa, que le aseguro que va mucho más allá del hombre al que está besando ahora mismo. Miró hacia la barra con profesional frialdad. Pida otra copa de ese Rivera. Respire y deje que le cuente lo que hemos desenterrado. Pedí el vino. Respiré el aire viciado del restaurante. Y Viviana Gil empezó a desgranar una cronología que hizo que el cava de la mesa de enfrente supiera a arsénico en mi imaginación. Sergio Marketer tiene 52 años, comenzó. Fundó Capital Progresivo en 2006 con el patrimonio de su familia. Dinero de la vieja guardia madrileña, de los que tienen el apellido grabado en los dinteles de piedra de los edificios de la calle Almagro. Su patrimonio personal roza los 40 millones de euros. Se ha divorciado 2 veces. Su segundo matrimonio con mi cliente, Margarita Peláez de la Riva, saltó por los aires en 2021. ¿El motivo? Margarita descubrió que Sergio mantenía una relación de afectividad con su secretaria de aquel entonces. Sentí una sacudida eléctrica en el estómago. Secretaria. Elena trabaja para Sergio desde hace 6 años, continuó Viviana. La aventura, según nuestros registros, se consolidó hace aproximadamente 14 meses, en enero de 2023. Cuando Margarita firmó el divorcio, lo hizo asesorada por un abogado de los que no aceptan un no por respuesta. El acuerdo incluyó una indemnización de 8 millones, pero se blindó con un pacto de conducta muy específico ante notario. ¿Un pacto de conducta? En España, si se firma en previsión de ruptura y ambas partes están de acuerdo, es un compromiso civil vinculante. La cláusula estipulaba que, si Sergio mantenía otra relación sentimental con cualquier empleada de su empresa en los 5 años siguientes al divorcio, tendría que abonar a Margarita una penalización adicional de 5 millones de euros por daños morales y patrimoniales. El abogado de Sergio le imploró que no firmara esa sentencia de muerte financiera. Firmó igual. Es un hombre lo suficientemente soberbio para creer que las leyes son para los que no tienen su apellido. Hizo una pausa táctica. Pero no pudo evitarlo. Elena, su mujer, es la actual secretaria de dirección y el detonante de esos 5 millones. 14 meses. Eché la vista atrás, recorriendo cada día de ese último año. Las noches atrapada en la oficina, las urgencias de última hora, la ropa nueva de Zadig y Voltaire que aparecía en el armario alegando rebajas inexistentes, la frialdad en la cama que yo justificaba con su estrés laboral. 14 meses de una farsa meticulosa, y yo me había tragado cada escena, cada gesto y cada emoji de corazón. Hay más, dijo Viviana, interrumpiendo mis pensamientos. Y esta es la parte que afecta al patrimonio de su sociedad de gananciales. Sacó una carpeta de piel azul y deslizó un extracto bancario por la mesa. Durante la auditoría forense que realizamos sobre las cuentas de Capital Progresivo, descubrimos que su esposa ha estado recibiendo emolumentos que exceden con mucho su nómina oficial. Aproximadamente 15.000 euros al mes, ingresados en una cuenta personal en el Banco Santander a nombre exclusivo de Elena Rubio. Miré el papel.
Las cifras bailaban ante mis ojos. Saldo acumulado: 211.847 euros. Depósitos mensuales sistemáticos provenientes de una entidad llamada Asesoría Mercader. ¿Qué es esa sociedad?, pregunté con un hilo de voz. Una empresa instrumental registrada por Sergio Mercader. Sin empleados, sin sede real, sin actividad mercantil. Un simple vehículo para canalizar los pagos a su esposa. 15.000 euros al mes durante 14 meses. Unos 210.000 euros que han volado por debajo del radar familiar. Dejé el extracto sobre el mantel. Mis manos volvieron a temblar, pero no era el temblor del miedo, sino esa vibración peligrosa que precede a un cortocircuito masivo. En 20 años trabajando con alta tensión, aprendes que el silencio suele ser más peligroso que el chispazo. Me ha ocultado más de 200.000 euros, susurré. Viviendo bajo el mismo techo. Compartiendo la mesa con mis hijos. Exacto. Y en un régimen de gananciales, la mitad de ese dinero integra el haber social y le pertenece a usted por ley. Pero hay algo más grave. La ocultación sistemática de activos y el cobro de fondos de origen opaco durante el matrimonio es un argumento demoledor en un proceso de liquidación de bienes. Destruye cualquier presunción de buena fe. Y en lo que respecta a la guarda y custodia, un progenitor que oculta su verdadera situación financiera y engaña de forma continuada no suele ser el perfil que un juez de familia ve con buenos ojos para liderar una custodia compartida o exclusiva. Miré de nuevo hacia el reservado. Elena reía otra vez, inclinando la cabeza para que Sergio pudiera susurrarle algo al oído. Parecían intocables. Parecían haber diseñado el crimen perfecto en un despacho de la calle Serrano. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté con desconfianza. Su cliente es Margarita. ¿Qué gana usted dándome munición a mí? Viviana me sostuvo la mirada con una honestidad cortante. Mi trabajo es asegurar que la cláusula de penalización se ejecute. Su mujer es la prueba viva. Su relación con Sergio es el interruptor que activa el pago. Las fotos, los registros de entrada en el RIS y el rastro de la sociedad pantalla demuestran que Sergio ha vulnerado el pacto. Margarita recibirá sus 5 millones de euros y yo cobraré mi porcentaje por éxito. ¿Y dónde entro yo en esa ecuación? Usted es el beneficiario colateral. Todo lo que he reunido sobre su mujer, el cronograma exacto de la infidelidad, la cuenta oculta, el patrón de engaño financiero, es suyo para que lo use en su propio proceso de divorcio. Yo ya tengo lo que necesito para Margarita. A las pruebas les da igual quien las presente en un juzgado. Hizo una pausa y se inclinó hacia mí, bajando aún más el tono. Señor Rubio, fui inspectora durante mucho tiempo antes de pasarme al sector privado. He visto cientos de matrimonios saltar por los aires. La mayoría terminan en un desastre barriobajero. Gritos, reproches en público y platos rotos en locales como este. Esos finales dan un alivio de 10 minutos y una vida entera de arrepentimiento y debilidad judicial. Señaló con un leve gesto de barbilla hacia la mesa del fondo. Lo que le ofrezco es el otro tipo de final. El final quirúrgico. El que es silencioso, calculado y absolutamente devastador. El final en el que usted se levanta ahora mismo, sale de este restaurante sin decir una sola palabra y, dentro de unos meses, la mujer que le ha mentido en su propio aniversario se encuentra en una sala de vistas viendo cómo todo su mundo se desintegra bajo el peso de sus propias mentiras. Usted decide. ¿Quiere un escándalo de 10 minutos o una victoria para el resto de su vida? Me quedé allí sentado lo que me pareció una eternidad, aunque el reloj de pared apenas marcaba unos minutos. Él ya seguía fluyendo por los altavoces con una elegancia que me resultaba obscena. Mi mujer, la madre de mis hijos, bebía un cava de 70 euros con un hombre que le había inyectado 210.000 euros en una cuenta B para que me traicionara sistemáticamente.
En ese momento, el cortocircuito emocional se detuvo y dejó paso a una fría claridad de diagnóstico. Dígame qué tengo que hacer, dije, mirando fijamente a Viviana. Vaya a casa. Dé un beso de buenas noches a sus hijos. Actúe con la normalidad de un actor de método. Mañana, a primera hora, llame a un abogado matrimonialista, pero de los agresivos. Yo le enviaré mi expediente completo. Los reportajes fotográficos, los registros de entrada en el RIS y el análisis forense de asesoría mercader. Su abogado sabrá que tiene entre manos una bomba de racimo. Y esta noche. Se irán de aquí al hotel, ¿verdad? La pregunta me dolió al pronunciarla, pero necesitaba confirmar el voltaje de la herida. Sí. Y mi operativo documentará cada secuencia. Fotos con sello de tiempo, video de la llegada al garaje y, si hay suerte, la factura del check-up mañana. Para cuando usted esté desayunando, tendré un paquete de pruebas que ningún juez de familia en Plaza de Castilla podrá ignorar. Miré las azucenas que descansaban en la silla vacía. Eran las mismas flores que ella llevó en el ramo camino del altar de Chamberí. Las había comprado para una mujer que ya no existía, o que quizá nunca fue real. Tal vez la Elena que me juró lealtad eterna ya era una impostora, alguien a quien yo no supe detectar porque el amor es un aislante que te impide ver dónde está la fuga de corriente. Me levanté con movimientos mecánicos, dejé 50 euros en efectivo sobre la mesa para cubrir el vino y la propina, y cogí el ramo de flores. Señor Rubio, dijo Viviana. Me giré con la mano ya en el respaldo de la silla. Feliz aniversario. No hubo sarcasmo en su voz. Fue el reconocimiento seco de una mujer que ha pasado media vida viendo cómo se desmantelan las fachadas de las familias perfectas. Sabía que, en ese instante, lo único que podía ofrecerme era la verdad desnuda, por mucho que cortara como un cristal roto. Salí del alambique a las 21:07. Crucé el comedor principal con la espalda erguida, pasé por la barra de mármol y la recepción, y salí a la noche de Madrid, que a esa hora olía a asfalto húmedo y a humo de escape. No giré la cabeza hacia el reservado. No busqué el vestido negro que yo mismo había pagado con el sudor de mis instalaciones, ni el cava que burbujeaba en sus copas, ni la mano de ese tipo sobre la de mi mujer. Subí a mi furgoneta, la fiel Renault que nunca me había fallado, puse las flores en el asiento del copiloto, arranqué y puse rumbo a casa, evitando la M30 para no tener que pensar demasiado en la velocidad. Rodrigo y Olivia estaban profundamente dormidos. La canguro, una chica del barrio que estudia magisterio, estaba en el sofá absorta en el móvil. Le pagué, añadí un extra por las horas y cerré la puerta tras ella con un clic que sonó definitivo. Luego subí las escaleras y me quedé en el umbral de la habitación de mis hijos, escuchando el ritmo pausado de su respiración. Rodrigo, con sus 7 años, estaba despatarrado en la cama. Duerme como si estuviera librando una batalla épica, con los brazos en cruz y el edredón por el suelo. Su guante de fútbol descansaba en la mesita de noche. Se ha vuelto inseparable de él desde que lo llevé a las pruebas del equipo del barrio en otoño. Olivia, de 4 años, era una pequeña bola acurrucada con su conejo de peluche descolorido. Tenía el pelo castaño hecho un nudo. Sabía que por la mañana me tocaría a mí cepillarlo entre protestas y mimos, y que lo superaríamos como superamos todos los baches domésticos. Me quedé allí 20 minutos observándolos, sintiendo el peso de los 210.000 euros ocultos y de los 14 meses de una farsa que yo, estúpidamente, había confundido con una racha de mucho trabajo. No lloré. Me hubiera gustado hacerlo para liberar la presión, pero algo más duro que las lágrimas se había fraguado en mi interior. No era rabia ciega, sino una determinación estructural. Iba a desmantelar la mentira de Elena con la misma precisión metódica con la que diseño el cableado de un edificio para que las luces no fallen nunca. Las luces estaban a punto de apagarse para ella. Dejad que os cuente quién soy, porque esta traición solo se entiende si comprendéis a quién se la ha hecho. Me llamo Enrique Rubio.
Nací en 1980 en el corazón de Chamberí, un barrio de Madrid donde las casas tienen solerá, los portales son de piedra y la gente está hecha de una pasta resistente. Mi madre, Adela, nos sacó adelante a mis dos hermanos y a mí sin ayuda de nadie. Trabajó en correos durante 31 años, repartiendo cartas bajo el sol de plomo de agosto y el frío cortante de enero. Nunca se quejó, nunca pidió una baja y nunca permitió que viéramos las grietas de su cansancio. Me hice electricista porque la corriente tiene una lógica que no encontré en los libros. Los circuitos son honestos. Si algo falla, hay una razón técnica. Saqué mi carné de instalador autorizado a los 23 años y, en 2009, fundé Instalaciones Rubio con una furgoneta de tercera mano, una caja de herramientas heredada y un crédito de una caja de ahorros del barrio que el director me concedió solo porque conocía la honradez de mi madre. Tenía razón el bancario. Amorticé el préstamo en apenas 3 años, un tiempo récord para una pyme en esos días de crisis. Para este 2024, mi empresa ya cuenta con 8 empleados en nómina, 2 furgonetas nuevas rotuladas y una reputación sólida en todo Madrid por ser serios y no facturar ni un tornillo que no hayamos puesto. Mis ingresos netos rondan los 110.000 euros anuales. No soy un magnate de la castellana, pero soy un hombre que ha construido algo limpio y lo mantiene operativo. Conocí a Elena en 2012, en una barbacoa de amigos cerca del Retiro. Ella tenía 29 años y trabajaba como administrativa en un bufete de la calle Velázquez. Yo tenía 32 y me presenté con un polo que tenía una pequeña quemadura de un chispazo en el cuello porque venía directo de una avería urgente. A ella no le importó, dijo que le gustaban las manos de la gente que trabaja de verdad. Salimos 2 años y nos casamos el 15 de marzo de 2014 en la iglesia de Santa Teresa y San José. Fue una ceremonia clásica, con 70 invitados y una cena en un hotel del centro que pagué a tocateja. Mi madre hizo sus famosas croquetas para el cóctel. Los padres de Elena, que vinieron de Logroño, parecían aliviados de que su hija se casara con un autónomo con los pies en el suelo, aunque eso implicara acabar la jornada manchado de polvo de bovedilla. Durante 8 años, nuestra vida fue buena. No era de película, era real. El tipo de matrimonio donde se discute por quién no ha vaciado el lavavajillas, pero te duermes agarrado a su mano. Donde los sábados se pasan en campos de fútbol de tierra con un termo de café y la ilusión de ver a tu hijo marcar un gol. Era lo que yo entendía por hogar. Elena fichó por Capital Progresivo en 2018. Fue un salto de escala profesional. Mejor sueldo, oficinas en un edificio inteligente y un entorno de ejecutivos de élite. Hablaba de Sergio Mercader como si fuera un semidios de las finanzas, ese tipo imponente que movía fondos de inversión de 9 cifras mientras lucía trajes a medida y miraba Madrid desde un despacho acristalado. Me alegré por ella, de verdad. Fui tan ciego que no detecté el momento exacto en el que su admiración profesional se transformó en una ambición oscura y, finalmente, en una cama de hotel pagada con el dinero de nuestra sociedad de gananciales. La distancia emocional no fue un chispazo repentino, sino una fuga de corriente lenta y silenciosa que comenzó a finales de 2022. Trabajaba hasta más tarde, llegaba con la mirada ausente y mostraba un desinterés glacial por esas pequeñas conversaciones que actúan como el cemento de un matrimonio. El qué tal el día en la obra, el qué tal el entrenamiento del niño. Esas charlas se fueron acortando, luego se espaciaron y, finalmente, se extinguieron. Seguíamos compartiendo techo y mesa, pero ya no nos decíamos nada que importara. Yo, estúpido y optimista, pensé que era la presión del cargo. Pensé que era el desgaste lógico de los años intermedios. Decidí que valía la pena luchar por nosotros. Planeé la cena de aniversario con una precisión de ingeniero. Compré aquel traje marengo. Recogí las azucenas frescas. Hice la reserva en el Alambique porque Elena había soltado una vez, meses atrás, que era el sitio más romántico de la capital. Guardé ese dato como guardo los esquemas de un cuadro eléctrico complejo.
con cuidado, para un uso futuro. Ella también lo guardó, pero para estrenar su traición con el hombre que le firmaba los cheques. La mañana siguiente al desastre, llamé a Alberto Tárrega. Alberto tenía 53 años, era un abogado matrimonialista de la vieja escuela y antiguo asesor jurídico militar. Su despacho estaba en la calle Alcalá, en un edificio señorial que había albergado una sucursal bancaria en los años 20, un escenario perfecto, porque un divorcio contencioso en España es, en esencia, una auditoría forense realizada bajo una coacción emocional extrema. Suéltalo todo, Enrique. Sin filtros, dijo Alberto, sirviendo un café negro de una cafetera que parecía haber sobrevivido a la transición. Se lo conté. El aniversario, el mensaje de texto, el biombo del alambique, la aparición de Viviana Gil, la figura de Sergio Mercader, el pacto de convivencia de la exesposa, la cuenta oculta y los 210.000 euros. Alberto escuchó con una inmovilidad castrense. Cuando terminé, dejó la taza sobre el tapete de cuero y me miró a los ojos. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Como si llevara 10 años instalando el cableado de una finca y alguien me acabara de confirmar que toda la finca está conectada a un circuito con derivación a tierra. Una estafa total. Exactamente, asintió, abriendo un bloc de notas legal. Pues vamos a sanear la instalación. En España el divorcio es libre, no necesitas causa, pero la infidelidad y, sobre todo, la ocultación maliciosa de bienes gananciales son dinamita procesal. Esa cuenta oculta en el Santander va a pulverizar su credibilidad ante cualquier magistrado. Y el hecho de que ese dinero provenga de su superior jerárquico, estructurado mediante una sociedad pantalla para defraudarte. Eso no es solo un desliz, Enrique. Eso es una estrategia concertada para vaciar el haber social de tu matrimonio. ¿Y mis hijos? Eso es lo único que me quita el sueño. Un progenitor que ha mantenido una doble vida de forma sistemática durante 14 meses, que ha ocultado activos de esa magnitud y que ha antepuesto su lucro personal a la transparencia familiar, no es el perfil que un juzgado de familia premia. Voy a solicitar medidas provisionales. Custodia compartida con atribución del uso de la vivienda familiar para ti por ser el cónyuge más necesitado de protección tras el fraude. O incluso valoraremos la custodia exclusiva si el informe de Viviana es tan demoledor como promete. Y créeme, por lo que me cuentas de esa mujer, lo será. ¿Y qué pasa con Sergio Mercader? Sergio es el problema de Margarita Peláez de la Riva. Y con ese pacto de conducta firmado ante notario, le va a salir la broma por 5 millones de euros. Pero su implicación directa, los pagos de asesoría Mercader y el uso de recursos de la empresa para su aventura. Todo eso irá en nuestra demanda. El juez verá la película completa, en alta definición. Viviana cumplió su palabra. El paquete de pruebas llegó al despacho de Tárrega una semana después. Era un trabajo de cirujano. 47 fotografías de alta resolución tomadas a lo largo de 3 meses. Entradas y salidas del Hotel Riz, habitación 412, en 11 fechas distintas. Movimientos de tarjeta en restaurantes de Marbella y Baqueira. Los extractos de la cuenta oculta. Mensajes de interceptación legal entre Elena y Sergio. Alberto presentó la demanda de divorcio contencioso el 3 de abril de 2024. A Elena le notificaron el requerimiento en su propio despacho de Capital Progresivo, justo enfrente de la oficina acristalada de Sergio. Esa misma tarde, llegó a casa con los ojos inyectados en sangre y desencajada. Enrique, ¿qué locura es esta? ¿Por qué me haces esto a través de un abogado? Gritó, lanzando el bolso sobre la encimera. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina. La misma mesa de roble donde habíamos cenado durante una década. Donde Rodrigo hacía sus deberes de primaria y Olivia garabateaba sus dibujos. Tenía un vaso de agua delante. Nada más. Sin aspavientos, sin fotos sobre la mesa, sin teatro. Solo yo, enfrentándome a la verdad.
¿Tú qué crees, Elena? Pregunté con una calma que me asustó a mí mismo. ¿Es porque he estado llegando tarde? Te juré que el cierre de año en el fondo era una pesadilla. Enrique, no puedes hacernos esto por una racha de estrés laboral. Basta. Se acabó la función. Ella se quedó petrificada. Yo estaba en el alambique la noche de nuestro aniversario. Te vi perfectamente. El color se le drenó de la cara como si hubiera saltado el diferencial de toda la casa. Fue un apagón total. Un silencio absoluto de varios segundos. ¿Estabas allí? Hice una reserva para celebrar nuestros 10 años y me senté a escasos metros de tu reservado. Te vi besar a Sergio Mercader mientras el mensaje que me habías enviado diciendo que estabas atrapada seguía brillando en la pantalla de mi móvil. Elena se desplomó, pero no buscó una silla. Se dejó caer al suelo, como si sus piernas hubieran dejado de recibir corriente del cerebro. No es lo que parece, Enrique. Fue un error, una debilidad. 14 meses no son una debilidad, Elena. Son una profesión. 210.000 euros en una cuenta oculta pagados por una sociedad pantalla que tu amante creó para comprar tu silencio. 11 visitas documentadas a la habitación 412 del RIS. 47 fotografías, registros de llamadas, facturas. Le di un sorbo largo al agua. Lo sé todo. Y no porque te investigara a ti, sino porque alguien mucho más poderoso que tú ya le seguía la pista a Sergio, y tú simplemente apareciste en el encuadre como el daño colateral que eres. ¿Quién? ¿Quién nos ha hecho esto? Preguntó ella, con la voz rota. Eso es irrelevante. Lo que importa es que el contrato se ha roto. El matrimonio, las mentiras, el dinero negro. Todo. Ella empezó a llorar de forma compulsiva. Un llanto real, el de quien choca contra un muro de hormigón a 100 kilómetros por hora y se da cuenta de que no lleva cinturón. Los niños, Enrique. Por favor. No me quites a los niños. No les hagas esto. Yo no voy a quitarte nada que no sea legalmente justo, pero no pienso ceder ni un milímetro de lo que me corresponde como padre y como cónyuge estafado. Lo dejaré todo. Dejaré el trabajo, dejaré a Sergio esta misma noche. Podemos ir a terapia, podemos empezar de cero en otra ciudad. Llevabas el vestido que te regalé por Reyes para cenar con él en nuestro aniversario, le recordé con una frialdad que me nacía del fondo de los huesos. Me enviaste emojis de amor mientras compartías cama con él. Me ocultaste el equivalente a 2 años de mi trabajo en una cuenta secreta. La terapia no arregla un alma podrida, Elena. Nada lo arregla. Mañana a las 10 tienes una cita con tu abogado. Espero que sea bueno, porque Alberto Tárrega ya ha empezado a tirar del cable. Elena se quedó en el suelo de la cocina durante mucho tiempo, una mancha negra sobre el parqué que yo mismo había barnizado hacía años. Salí de la estancia sin decir una palabra más, subí las escaleras con el corazón a 1000 revoluciones y comprobé que los niños seguían en el mundo de los sueños. Cerré su puerta con una suavidad quirúrgica para que el eco de los sollozos de su madre no contaminara su descanso. Esa fue, en esencia, la última conversación real de mi matrimonio. Todo lo que vino después fue puro trámite administrativo. El proceso de divorcio se alargó durante 5 meses de una guerra fría burocrática. Alberto Tárrega fue metódico, implacable, actuando con la precisión de un oficial de justicia. El abogado de Elena, un tipo con ínfulas de la zona de retiro, intentó dar batalla. Argumentó con desesperación que la cuenta oculta en el Santander eran ahorros personales derivados de bonos de productividad y que no debían integrarse en la liquidación. Alberto sacó entonces los registros de asesoría Mercader, demostrando que los ingresos eran inyecciones directas de la mercantil de Sergio Mercader. El juez no se tragó el cuento del ahorro, lo vio como lo que era. Una distracción de bienes gananciales en toda regla.
También intentaron alegar que la infidelidad no era vinculante para la custodia. Alberto presentó el patrón completo. 14 meses de una doble vida sostenida, el engaño financiero y aquel mensaje de texto enviado desde el reservado de El Alambique mientras yo esperaba fuera. El magistrado dictaminó en la sentencia que un progenitor que demuestra tal capacidad de fabulación y deslealtad económica proyectaba serias dudas sobre su aptitud para una custodia compartida equilibrada. La cuenta de 211.847 euros fue bloqueada y sometida a la liquidación del haber social. Elena perdió la custodia principal, se me concedió a mí la guarda y custodia de los niños durante la semana escolar, dejando para ella los fines de semana alternos. El uso de nuestra casa en Chamberí se me adjudicó a mí por ser el domicilio familiar y para garantizar la estabilidad de Rodrigo y Olivia. El ajuste de cuentas de Sergio Mercader llegó por otra vía, pero con la misma contundencia. El equipo jurídico de Margarita Peláez de la Riva ejecutó la cláusula de conducta en abril de 2024. Sergio peleó durante 3 meses, intentando impugnar la validez del pacto, pero en julio un juez de lo civil dictaminó que el compromiso era plenamente vinculante. Sergio tuvo que transferirle a Margarita 5 millones de euros de su patrimonio personal. El impacto en los círculos financieros de la Castellana fue inmediato. 3 de sus clientes patrimoniales más importantes retiraron sus fondos de capital progresivo en cuanto el escándalo y el patrón de sus aventuras con subordinadas saltó a los mentideros empresariales. Su fondo de inversión sufrió un descalabro, bajando de los 200 a los 140 millones de euros en apenas un semestre. No se arruinó, los hombres con apellidos de 3 sílabas nunca terminan en la calle, pero pasó de ser un líder respetado a ser alguien a quien se tolera por compromiso social. Para un hombre cuya identidad se alimentaba exclusivamente del estatus, fue una ejecución en público. Elena fue despedida de Capital Progresivo poco después. No por la relación, eso habría sido un despido nulo de manual, sino por una oportuna reestructuración de departamentos. Esa clase de limpieza que ocurre cuando un CEO necesita borrar el rastro del error que casi le cuesta a la empresa. Salió sin referencias, con una indemnización mínima pactada y un acuerdo de confidencialidad que le impedía, bajo pena de demanda millonaria, mencionar jamás lo ocurrido en el fondo. Viviana Gil me hizo llegar el informe de cierre tras la resolución del caso de Margarita. Era un documento aséptico y profesional. Al pie de la última página, había escrito una nota de su puño y letra. La paciencia es la mayor virtud del instalador, señor Rubio. Espero que el nuevo circuito sea más resistente que el anterior. Tenía razón. Lo es. Ha pasado un año. Es marzo de 2025. El aniversario acaba de quedar atrás. El 15 de marzo no hubo dramas. No pisé la calle Alcalá ni busqué azucenas en ninguna floristería. Llevé a Rodrigo y a Olivia a una pizzería artesana cerca de la Plaza Mayor, un sitio de confianza donde no hay biombos ni reservados. Comimos pizza de pepperoni y jugamos en los recreativos de la esquina hasta que Olivia consiguió un pingüino de peluche en la máquina de gancho. Lo bautizó como Chispas, porque dice que tiene cara de haber tocado un cable pelado. Sigo al frente de Instalaciones Rubio. El negocio va sobre ruedas, la reputación de seriedad en Madrid es el mejor marketing. He contratado a un 9º empleado, Darío, un chaval del barrio que me recuerda a mí cuando empecé. Puntual, con las herramientas impecables y el hambre de quien quiere aprender el oficio de verdad. Mateo sigue apareciendo por el taller los viernes con un pack de cervezas y consejos no solicitados sobre mi vida sentimental, que a día de hoy es un solar vacío. No tengo prisa. La instalación de mi vida personal necesita una revisión a fondo antes de meterle carga de nuevo. Mi madre, Adela, cumplió los 69. Se jubiló de correos el año pasado y ahora vuelca toda esa energía de cartera veterana en vigilar mis horarios. Viene a casa un par de veces por semana y toma el mando de la cocina como si fuera un cuartel general.
Hace la cena, le da lecciones de estrategia futbolística a Rodrigo y le hace unas trenzas perfectas a Olivia con la misma disciplina con la que repartía certificadas bajo la nieve. Hiciste lo que tenías que hacer, hijo, me dijo hace unos días en la terraza, mientras los niños ya dormían. ¿Tú crees, mamá? Lo sé. No montaste un circo, no perdiste los papeles y no le diste a esa mujer la satisfacción de verte roto. Me miró con orgullo. ¿Sabes quién te enseñó a aguantar el tipo así? Tú, supongo. Yo y la Sociedad Estatal de Correos. Da igual que llueva, que nieve o que el mundo se caiga a trozos. El correo siempre tiene que llegar a su destino. Tú solo cumpliste con tu servicio. Rodrigo ya tiene 8 años. Su entrenador dice que tiene un disparo con la zurda que va para serio. A veces me pregunta por su madre, y yo le doy la verdad en dosis que su edad pueda procesar. Mamá y papá tomaron caminos distintos, pero ella sigue siendo tu madre y la verás cada 2 fines de semana. Olivia, con sus 5 años, es un torbellino. Me trae dibujos de su colegio y sigue peleándose conmigo cada mañana por el cepillo del pelo. Y yo sigo teniendo paciencia. Y seguimos adelante. Ellos son el único motivo por el que me quedé clavado en aquella silla del alambique. Son la razón por la que no salté sobre Sergio Mercader para partirle la cara, lo que le habría servido en bandeja de plata la victoria judicial a Elena. Ellos son la razón por la que escuché a una desconocida que me pidió calma, y son la prueba de que esperar el momento justo es la mejor herramienta de un profesional. Ahora mismo estoy en la furgoneta, de camino a una obra en las afueras. Rodrigo va conmigo en el asiento del copiloto porque no tiene cole y le encanta acompañarme a supervisar. Lleva su guante en el regazo y no deja de hacerme preguntas técnicas que yo respondo con el gusto de quien transmite un legado. Papá, ¿cómo sabes qué cable va en cada borne? Hay que leer los esquemas, hijo. Seguir el reglamento al pie de la letra. Y cuando el plano no coincide con lo que te encuentras en la pared, que pasa casi siempre, usas la cabeza y la experiencia. ¿Y si te equivocas de cable? Entonces las luces no se encienden. O peor, provocas un incendio. Por eso en este oficio no te puedes permitir el lujo de equivocarte por un calentón. ¿Pero y si pasa? Entonces cortas la corriente, buscas el fallo, saneas el circuito y te aseguras de que no vuelva a fallar nunca más. Se quedó pensativo un instante, mirando por la ventanilla. ¿Es lo que pasó con mamá? ¿Un fallo en el circuito? Miré a mi hijo. 8 años. Demasiado niño para la crudeza de la verdad, pero demasiado listo para que le mienta. Algo parecido, campeón. Pero la casa ya tiene el cableado nuevo. Y las luces están encendidas. Asintió, conforme con la explicación, y volvió a juguetear con su guante. Me incorporé a la M30. El sol de la mañana bañaba el salpicadero, cálido y limpio esa luz de Madrid que te hace creer que todo es posible. Mi furgoneta olía a café recién hecho, a cinta aislante y a esa paz extraña del hombre que sabe que ha hecho bien su trabajo. Hace un año, estuve a punto de perderlo todo por un impulso de rabia en un restaurante caro. Una desconocida me agarró del brazo y me prometió un espectáculo. Tuvo razón. El espectáculo terminó y las luces se apagaron para todos los que operaban en la oscuridad de la mentira. Pero las mías siguen brillando. Siempre lo hacen. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.